¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Les voy a platicar en esta práctica grabada los principios fundamentales de PHP para lo que vamos a estar trabajando tanto para la materia de análisis de software como para la materia, en este caso, de aplicaciones web con respecto al proyecto del blog y del sistema de ventas. ¿Sale? Es importante que entiendas que en la extensión que vamos a estar trabajando precisamente para estos archivos es la extensión .php. Como puedes ver en los tres archivos que tengo aquí abiertos, incluso el icono de Visual Studio cambia por completo. Pero te vas a preguntar, ¿qué significa esto de PHP? PHP es un... Te voy a poner pausa momentáneamente. Entonces, PHP es un lenguaje de programación que trabaja del lado del servidor. A diferencia de lo que veíamos con JavaScript, este lenguaje lo que nos permite es gestionar o darle ese plus a HTML para poder procesar información de forma más segura, porque se trabaja del lado del servidor y no es tan fácilmente manipulable por el usuario desde el lado del cliente, algo que habíamos visto muy frecuentemente en la parte de JavaScript que vimos en esta materia. Por ahí te vas a preguntar qué significa PHP. PHP significa Hypertext Preprocessor, que la verdad en lo personal a mí me gusta decirle mucho que es ese power que le das a HTML para preprocesar información, ¿sí? A toda esta parte de lo que se trabaja en HTML, pero ya con ese plus del lado del servidor. Para esto es muy importante que tengas en de tu sham, algo parecido a esto. No te enseño yo, en mi equipo, porque mi equipo es Mac, ¿no? Entonces, tu sham debe de tener ya aprendido el módulo de Apache, ¿sí? Ya que PHP no funciona nativamente en los navegadores y en los equipos, sino que ocupa un servidor precisamente para que pueda interpretar esta parte del preprocesamiento de funcionalidades en HTML, ¿sí? Y además, ocupa precisamente ya sea el puerto 80 o el puerto 8080, dependiendo del cual te haya funcionado en tu equipo, para poder mostrar meramente la información. ¿Sale? Entonces, lo que te voy a enseñar momentáneamente de este proyecto es lo siguiente. Te voy a enseñar, dejen, regreso esto a como estaba antes, ¿sí? Mm, tenemos en la línea 9. Ok. Vamos a trabajar sobre varios lineamientos, ¿sí? De PHP, pero principalmente con el concepto de las variables. Por ahí vamos a manejar arreglos, ¿sí? Porque tenemos tres super globales, que viene siendo get, que viene siendo post y que viene siendo session. Por ahí vamos a ver un video que les voy a compartir de cómo funcionan las sesiones, grabado precisamente por mí mismo, en donde les platico más o menos cómo funcionan, ¿vale? Entonces, de entrada, voy a mencionarles que en PHP existen dos tipos de errores, ¿sí? Que son los warning, como lo puedes ver aquí. Voy a descomentar esto. Que son los warning y que son los fatal error. ¿Qué significa o qué diferencia hay entre uno y el otro? Que los warning te permiten correr el código, ¿sí? No detienen el script, pero la desventaja es de que muestran, ¿no? El error. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que estoy mandando llamar a una variable que no existe. Entonces, te manda la advertencia y te dice la línea en donde tienes el error, que prácticamente es esta. Y el fatal error, a diferencia de los warning,
es que sí detienen el script y ya no corre lo que está abajo. Por ejemplo, si te fijas, a partir de estas líneas, pues tenemos más código, el cual ya no muestra. A diferencia de cuando lo comento, pues básicamente ya lo muestra. Entonces voy a quitar momentáneamente este para que entiendas lo que va a pasar y ahora sí, voy a borrar todo lo que tenemos aquí para que lo puedas ir viendo poco a poco. Entonces, no todos los servidores tienen esta funcionalidad y de hecho Sham, la desventaja es de que le tienes que activar los errores y desactivarlos obviamente cuando ya estás en producción, pero los tienes que activar porque no siempre los tienen habilitados. Entonces siempre es importantísimo activar o poner en nuestro script estas tres líneas de código, ¿sí? Que viene siendo el inset display error 1, que te va a permitir visualizar los errores, ¿sí? Inset display startup errors, que habilita los errores cuando tú corres el script, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que nosotros ocupamos es de que cuando se corre el script sea eh, posible debuguear cualquier error que tengamos. Y el error reporting y all tiene otras opciones, obviamente, pero lo que necesitamos es de que nos muestre pues todos los errores, ¿no? Entonces ya viste que podemos mostrar dos errores que si yo no tuviera esto mostrado, lo voy a volver a comentar y voy a descomentar este y este. Corro el riesgo de que en algunos equipos no me muestre estos errores. También depende mucho de la versión de Sham que tengas, ¿sí? La que te permita identificar esto. Entonces yo siempre les recomiendo que los coloquen, no está de más, este, colocarlos y obviamente esta sí o sí pues te va a marcar error. A diferencia de los warning, esta siempre sí o sí te va a marcar error precisamente por eso. ¿Sale? Entonces voy a comentar esto y vamos a pasar con nuestra primera parte del código que vienen siendo las variables. Fíjate. Para poder nosotros trabajar con PHP, ocupamos sí o sí iniciar con esta línea de código. Menor que, signo de pregunta, PHP. Cuando terminamos, ¿sí? Ponemos signo de interrogación mayor que. Y esto es lo que engloba una sección pequeña del script, ¿sí? A diferencia de los assets que mandábamos información a un archivo aparte, aquí hay veces en las cuales mandamos llamar información de un archivo externo y hay veces en las cuales sí ocupamos que el procesamiento esté adentro de el script, ¿no? Entonces, ahorita si te fijas tenemos lo que te comentaba hace unos momentos, que vienen siendo las variables. Las variables que nos permiten almacenar valor, ¿sí? PHP no tiene tipos de datos, ¿sí? Tú puedes guardar lo que tú quieras en una variable. Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un booleano como el que te estoy mostrando allá abajo, ¿sí? Y tú le puedes asignar valores, ya sea colocándole el valor textualmente, por ejemplo, la variable llamada mundo, le puedo poner el valor de 20, ¿sí? Este es un número. Si yo le pongo 20, es un texto, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, comillas dobles, es capaz de interpretar variables dentro del texto. Pero si yo le pongo variables, dentro de comillas simples, te las va a detectar como texto. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un echo variable 1 y lo actualizo, me va a mostrar el hola mundo.
Pero si yo le pongo variable 2, me va a mostrar hola y pesitos mundo, porque lo interpreta como si fuera un texto normal, ¿vale? True lo usamos precisamente para el if. Por ejemplo, si yo le pongo un if y le pongo pesitos booleano, ¿sí? Va a imprimir que la variable es verdadera, pero porque yo estoy manipulando esa parte. Si le pongo yo un else, la variable es falsa, ¿no? Entonces ahorita va a entrar y te va a mostrar la variable es verdadera. Quiero que te fijes en que echo lo estamos utilizando para imprimir en pantalla, ¿sale? Es algo que vamos a estar utilizando inclusive en HTML, ¿vale? Si yo le cambio aquí a false, pues la variable es falsa. Me vas a preguntar, profe, ¿identifica el 0? Sí. Si le pongo un 1, pues lo va a tomar, ¿vale? Eh, ¿Qué otra cosa? Vamos a tener esta variable que la vamos a, no, pues de hecho la vamos a poner aquí. Este, tendría que ser con un iset. Le vamos a poner vaciar, ¿sí? Y va a poner echo, vaciar, ¿no? Y le va a poner en el else la variable no existe. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, vaciar, me va a aparecer, esta variable podría eliminarse con un set. No significa que tengamos como en este caso que es un true, sino como tal que existe. Yo de hecho puedo utilizar un iset, que es la forma más correcta de decirlo para lo que vamos a validar en unos momentos. Entonces, si existe la variable, si está declarada, yo puedo validarla con la función iset. Pero si yo le pongo un onset y le pongo vaciar, va a entrar a la variable no existe. ¿Por qué? La eliminé. ¿Con qué la eliminé? Con onset. ¿Sale? Entonces, esta es la primera parte, dijeras tú, de variables. Es algo sumamente útil entender todos estos aspectos. Y la parte de if, porque sí la vamos a ocupar precisamente para la parte de login, que es lo último que vas a hacer. ¿Sale? Ahora vamos a irnos con la parte de HTML. Te voy a colocar aquí abajito un HTML5. ¿Sale? Y una de dos. Puedes utilizar la IA para em, pasar la imagen y que te pase el texto de la parte de HTML para la parte de los formularios, ¿sí? No lo hagas para lo demás, más que nada para que empieces a generar esa memoria muscular, ¿va? Entonces vamos a hacer la parte de algo que es muy interesante, que viene siendo una, una funcionalidad llamada dir en PHP. PHP tiene la facultad de que con dir nosotros podemos establecer en qué carpeta nos encontramos. En este caso, yo con dir puedo obtener la ruta absoluta, ¿sí? Y absoluta, ¿a qué me refiero con ello? Que no importa en qué servidor me encuentre, o si muevo las carpetas, esta ruta va a cambiar,
y no me voy a tener que andar preocupando porque si moví las carpetas, en automático yo voy a poder procesar la información, ¿sí? Sin que haya un riesgo porque esto pasa muy seguido cuando se mueven de servidor a servidor, ¿sí? Porque no todos tienen la misma configuración, pero sí tienen la misma estructura en cuestión a jerarquía de archivos. Entonces, dir lo que te va a dar es la carpeta padre, que viene siendo en este caso 5-php, y ya vamos a tener nosotros el archivo en el que nos encontramos. Obviamente ese no va a aparecer porque dir aparece para carpetas. Obviamente aquí no va a funcionar, pero si yo le pusiera esto en, ¿cómo se llama? En PHP, obviamente no va a funcionar, pero quiero que entiendas de que si nosotros utilizáramos esto dentro de PHP, no en este echo, porque echo solamente muestra el texto, fíjate, pero si yo lo pusiera dentro de PHP con un require, por ejemplo, que es para mandar llamar a un archivo externo, ¿sí? Ahí lo que va a hacer es de que va a subir una carpeta. ¿Cómo es que va a subir una carpeta? En vez de estar en la 5-php, va a estar ahora en la de nuevo modelo o NME App Web. Eso lo logramos precisamente con esto. Esta práctica la vamos a estar trabajando más adelante. ¿Sale? Para este caso, pues no te sirve, porque recuerda que lo estamos imprimiendo con un eco. A diferencia de require o de include, que ocupan ahí sí bueno, procesan rutas, ¿no? De archivos. Después de eso nos vamos a ir precisamente a la parte de imprimir variables, y esto es muy icónico porque te decía que la parte del preprocesar es porque nos permite precisamente eh, imprimir información dentro de HTML. Si yo, por ejemplo, coloco dentro de un párrafo el eco de la variable que ya definí antes, voy a poder imprimir el hola mundo. ¿Cómo es que sé que es hola mundo? Por este. Hay otras formas en las cuales puedes imprimir, que ya son como abreviaturas que te pueden servir, pero solamente para imprimir una sola variable, no varias. Es que le pongas, por ejemplo, así y le pones el igual. Te ahorras el eco y te va a aparecer el hola mundo normal. Dijéramos, es como una muletilla, ¿sí? Y abrevias meramente estas dos palabras, ¿no? Ahora, tú me puedes decir, profe, acabo de ver bien, yo puedo poner, por ejemplo, un PHP dentro de HTML. Y la respuesta es que sí. Si te fijas, aquí tengo un PHP y otro PHP dentro de... Pero yo puedo hacer esto. Y esto lo puedes ocupar en varios momentos. Por ejemplo, yo puedo imprimir un H1 y le puedo poner HTML insertado en un PHP. Y lo que va a hacer es crearme las etiquetas. ¿Sale? Como te fijaste, hay dos formas de utilizar los for, los if, los while dentro de HTML. Esta es una forma con los dos puntos, ¿sí? Y con los dos puntos, por ejemplo, en el caso del if, lo que te va a poner es como si estas fueran las llaves. Esto es como si yo tuviera esto.
¿sale? Obviamente, aquí ocupas especificar dónde inicia, dónde termina y tus else. Yo en lo personal, y me vas a ver siempre en clase, que voy a utilizar siempre esta modalidad. Y esto es porque en realidad pues ya me acostumbré a ello, ¿no? Entonces, tú puedes tomar la decisión, pero para mí es mucho más práctico porque así con las llaves identifico dónde inicia y dónde termina de manera más exacta. Entonces, si yo le pongo guardar y lo activo, el booleano, que viene siendo la variable booleano, es true. Si yo le pongo false, me lo va a cambiar, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo ejecuto este archivo sin sham? Chécate esto. Como un archivo o un file, que no te acuerdas que lo sabemos normalmente con... de hecho, ya ni siquiera te aparece el Open in Default Browser, pero eh, checa que lo que va a aparecer es un texto, tal cual. ¿Por qué? Porque lo que facilita el procesamiento del lado del servidor, perdón, pues es Apache. Y es para eso lo que utilizamos el servidor de Apache que nos ayuda con Sham, ¿vale? Entonces, seguimos, ahora sí. Vamos a colocar ahora sí nuestro primer formulario. Y este formulario lo que va a hacer es que vamos a escribir nuestro nombre, pero aquí, si te fijas, ya estoy utilizando name, a diferencia de JavaScript, que no ocupábamos name, ocupábamos ID, ¿te acuerdas? Entonces, aquí ocupo name para que con el método get procese PHP la información. Si no le pongo nada en el action, me va a redirigir a la misma página en la que me encuentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Si yo me subo, aquí arribita yo tengo el código, voy a copiar este y lo voy a poner aquí abajito. Aquí tenemos un if, ¿sí? Que coloca server request method. Esto nos sirve para validar qué método se mandó en la página, si fue un get o si fue un post. Por defecto, si tú actualizas la página, siempre va a entrar al método get. Por eso, si no le pones este, chécate lo que va a pasar en la página. Luego te va a mostrar la alerta, porque ni siquiera está rectificando si existe nombre. Solamente valida que entró el método get. Y aquí no hemos, en realidad mandado nada. La página está vacía. Solamente la actualicé y me aparece la alerta. Y de hecho hasta la variable enviada por get y está vacía. Entonces, si yo le pongo el iset para validar que lo que se está mandando por el método get existe o está definido, entonces voy a actualizar esto, va a cargar la página y hasta que yo mande un hola, ya va a identificar que mandé un valor. ¿Dónde lo mandé? En la variable nombre y esto se manda dentro de la URL. ¿Cómo lo identifico? Va a haber un signo de interrogación
Y lo siguiente es el nombre o de la variable que yo le puse. Pero ¿qué nombre de la variable? Este que está aquí. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto, no sé, apellidos. Entonces, apellidos ya sería el que aparecería aquí. ¿Sale? Y si te fijas, aquí yo tengo que la variable get, ¿dónde la asigno? Aquí. Primero menciono, el servidor recibió una petición con el método get. Si yo lo quito, ese h1 no existía. Entonces voy a volver a poner, por ejemplo, prueba. Aparece el texto, me apareció la alerta, ¿sí? Solo que recuerda que no importa dónde pongas, la alerta siempre va a ir primero, ¿vale? Esto es meramente funcionalidad del sistema, ¿no? Bueno, del navegador. Y variable get, que es la variable que estamos imprimiendo aquí abajito, es la que asignamos precisamente aquí. ¿Qué va a obtener? Lo que obtengamos nosotros del método get, ¿vale? Ahora me voy a ir con el formulario post. Quiero que te percates en algo muy importante. El método get se manda a través de la URL, pero el método post no. Se manda de forma encriptada, y digo entre comillas, pero esto es para que no sea visible por las personas a través de la URL. ¿Sale? Entonces, si yo, por ejemplo, actualizo esto, me va a aparecer ahora sí precisamente el formulario. Y en este formulario tenemos la validación, así como en el anterior, de si variable post está eh, con un valor, ¿sí? Y si no está con un valor, pues nos va a marcar que no hay nada, ¿no? Entonces, primero que nada, debes de tener muy presente la diferencia entre iset y entre empty. Iset valida que la variable esté definida, pero no verifica su valor. Empty valida que esté definida y que además tenga un valor. ¿Sale? Por lo tanto, con empty, yo estoy validando que variable post tenga un valor. Por ejemplo, ¿qué valores puede llegar a tener? Puede estar, por ejemplo, le puedo mandar esta información vacía. Obviamente todavía no lo procesa, pero le puedo mandar la información vacía y es información. ¿Por qué? Estamos hablando de que tendríamos algo parecido como esto. No tiene nada, pero ese, a final de cuentas, no es que está declarada, pero por ejemplo, si yo le pongo, a ver, vamos a habilitar ya la parte de PHP para que veas qué es lo que pasa. Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. Voy a quitar un momento la redirección. Ah, caray, lo pegué mal. Aquí no va. Perdón. Acá arriba. Voy a quitar la redirección. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a actualizar esto. Si yo mando estos campos vacíos, no hay mensajes porque, como yo te había dicho hace ratito, si tú pones la variable,
y le pones esto, es vacío. Si yo le pongo, por ejemplo, 0, ajá, y envío, no se ha mandado realmente nada. Dejen rectifico porque sí, está funcionando. Te voy a enseñar, le voy a poner por ejemplo, dejen quito este. Voy a poner 0, 0 en la contraseña y le voy a dar en enviar por post. Que ya tenemos el método, ¿sí? Y ya tenemos todo lo demás. Entonces, si yo le doy en enviar por post, ahora si te fijas, chécate esto. Tengo un error en el mensaje. Ahí está. Ahora sí tiene un valor. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Ya viste de que si tú le pones variable igual así, es empty? Existe la variable, pero está vacía. Si le pongo 0, ¿sí? Lo sigue interpretando como vacío, porque es como si no tuviera ningún valor, ¿sí? Irónicamente tú me puedes decir, profe, pero es que sí tiene valor con 0. Sí, pero estás validándolo con empty, ¿va? Si yo le pusiera, por ejemplo, un espacio, sí tiene un valor, porque ese espacio tiene carácter. Si yo le pongo, por ejemplo, null, obviamente va a tener, porque estás escribiendo la palabra null. Vamos, ¿no? Entonces, para que sepas la diferencia de cómo se utiliza el empty y el iset. Entonces, el iset solamente valida que existe y que está declarado, pero no su valor. Y el empty sí. ¿Para qué lo puedes utilizar? Por ejemplo, en el proyecto, y me imaginemos, supongamos, que se está mandando, por ejemplo, la contraseña vacía, ¿sí? O un ID vacío de la base de datos y que tú ya rectificaste con HTML y rectificaste con JavaScript. Pero manipularon el código y aún así quieren mandar vacío la información. Para eso tienes esto. Que debe de tener cierta información. Por eso es de que lo estoy negando. No debe de estar vacío. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy validando? Que el método que estoy utilizando sea post, que exista algo que se está mandando por ese método, en la variable, en este caso, password, porque estamos obteniendo el name del HTML a través del método post. Y ahora sí ya está asignado. Y aquí abajito yo lo voy a imprimir con esto. Entonces, lo voy a reescribir con llaves para que te acostumbres tú a colocarlo con lo que más te agrade. Te digo yo que en lo personal a mí me gusta más esta forma, ¿vale? Pero ahora quiero que veas esto de Special Chars. Si yo, por ejemplo, le pongo form action y le pongo un input type text, faltaron las comillas, dejen cierro el form.
y lo envío, me va a colocar el formulario. Y esto no sé, ¿te acuerdas que te había dicho yo que íbamos a ver inyección de HTML? Esta es una inyección de HTML porque el campo no está preparado para formatear lo que le estamos mandando. Esa es una de las primeras fugas que de hecho no hemos visto el de JavaScript, que es muy parecido, en el cual nosotros podemos poner HTML y manipularlo, porque este campo, este formulario que yo puse, yo le pude haber puesto que me redirigiera a sitio ilegal.com, ¿no? Entonces, si yo le doy en enviar, pues va a agregar ese sitio ilegal, chécate, y te manda sitio ilegal, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el post? Si yo le puse este del sitio ilegal y lo puse precisamente aquí en la variable post, que sabemos que variable post lo único que estamos obteniendo es password. Aunque yo esté mandando edad aquí, realmente ni siquiera le estoy haciendo caso a edad. Tú lo puedes poner si quieres para que lo recibas. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Yo le pongo en enviar post y va a poner el texto, no el HTML. ¿Por qué? Estoy poniendo un HTML Special Chars. ¿Sale? Y de esa manera yo estoy protegiendo que mi código este, siempre se procese pues, adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar? Pues cuando tú lo necesites. Ahora sí que depende de cada uno de los casos. Yo me lo ahorro para rapidez de escritura, ¿no? Con ustedes. Pero si estás allá afuera en la industria, pues sí lo vas a ocupar porque es pues, muy delicado, ¿no? Que te puedan inyectar HTML, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir ahora con las sesiones y lo voy a platicar de una forma muy por encima. De hecho, voy a colocar esta parte de aquí. Entonces, tanto get como post como sesión, las variables son súper globales y son arreglos, ¿sí? Por ejemplo, get, ¿cómo podría ser un arreglo? Porque un formulario no va a mandar nada más un solo campo, manda varios al mismo tiempo. Lo mismo con post. Pero con sesión es un poquito diferente porque nosotros sí podemos manipular la información internamente, o sea, asignarle valores y hacer arreglos asociativos. No voy a entrar mucho en detalles con respecto a este tema, pero son arreglos como tal y un arreglo no lo puedes imprimir con eco. Tienes que imprimirlo con print R. Print R te va a imprimir un arreglo y te lo va a mostrar de esta manera. Obviamente me va a marcar error con la parte de sesión porque no existe. ¿Sale? Ahorita lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces, si yo le pongo get, le pongo prueba, me va a aparecer aquí. Esto es la parte de la asociación, que era lo que te decía, que es una flechita asociativa. ¿Vale? Si yo le pongo contraseña, le pongo esto y le pongo 23. Entonces voy a recibir las dos. Estoy mandando la contraseña, que es la contraseña que siempre ocupo para los proyectos, que es admin085 punto. Y va a aparecer la contraseña y la edad. A esto me refiero con que es un arreglo. ¿Vale? Pero ¿qué ocupo entonces para que sesión funcione? Para que entiendas qué cosas son las sesiones, me voy a ir aquí a es sesiones PHP. El concepto es muy similar a local storage, ¿sí? Deja buscar una imagen.
Esta me gusta porque creo que lo utilicé en el video. No, está muy chiquita. Bueno, vamos a trabajar a grosso modo del concepto. Creo que no. Esta. Así me quedo, no te preocupes. Me vas a entender con la explicación que te voy a dar. Entonces, las sesiones, a diferencia de local storage, es de que local storage lo trabajamos nosotros como si fuera una sesión, pero en realidad no es una sesión. Y siempre te lo manejé como si fuera una sesión para que entendieras este concepto de lo que vamos a trabajar ahorita. Local storage lo que hace es guardar información de manera local en el equipo, ¿sí? En el disco guarda cierto espacio para que guardemos variables y las podamos reutilizar. Con sesiones, a diferencia de ello, se guarda en un espacio en el servidor, ¿sí? Pero cuando tú entras en un navegador, cada navegador, o sea, por ejemplo, yo puedo tener este, Chrome, puedo tener, por ejemplo, Firefox, ¿sí? Puedo tener una ventana en modo incógnito y cada uno de estos navegadores tiene un identificador único. No es de base de datos ni nada de eso, sino el que se lo asigna es el servidor. Entonces, por ejemplo, hipotéticamente, imagínate que este navegador tiene el ID 1. Todas las variables que yo guarde de esta sesión en el servidor me van a corresponder única y exclusivamente a mí. ¿Sale? ¿Cuándo se van a perder? Porque, por ejemplo, a final de cuentas tienen una duración, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, quisiera ver lo del cliente 2, va a ser prácticamente imposible porque el identificador de su navegador no me corresponde a mí, le corresponde a su navegador a otra sección del equipo, del espacio, ¿vale? Entonces, una de dos, ¿se borra por tiempo o las podemos borrar manualmente? ¿Sale? Y la ventaja es de que fluyen de pestaña a pestaña. Vamos a trabajar en y lo tenemos aquí arribita. Entonces, las sesiones que vamos a tener, que siempre sí o sí ocupamos el Session Start. Este debe de ir en cualquier archivo que ocupe sesiones, porque si no, no van a poder ser obtenidas desde el servidor. ¿Sí? Y en este caso, esto te lo voy a comentar, pero lo voy a platicar que lo voy a ocupar más adelante. Y es que yo puedo procesar si quiero hacer una acción diferente. Por ejemplo, imagínate que quiero en un solo archivo agregar o editar o eliminar en el mismo archivo. Entonces yo puedo crear una variable acción que tome qué acción se quiere tomar para posiblemente utilizarlo con un if. Lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que te fijes en esto. Ahora, tengo el post. Estamos mandando la información a través del método post. ¿Sí? Válido. ¿Sí? Que la acción va a ser ¿cuál? Set session. Aquí no tengo absolutamente nada de sesiones que me permitan agregar datos. Esto es porque lo tenemos que agregar. Vamos a agregar un nuevo formulario que lo tenemos aquí. Este formulario, voy a poner aquí abajito, y lo que voy a tener es de que este formulario va a mandar todo a través del método post y lo va a mandar con una acción, ¿sí? Tú puedes tener, por ejemplo, no sé si te fijaste,
que este botón es el type submit, solito, a secas. ¿Sale? Y aquí yo tengo el botón type submit con un name y con un value. ¿Por qué es importante esto? Te lo voy a enseñar en unos momentos con... Me parece que no lo tengo. Pero yo, por ejemplo, pude haberle puesto un input hidden y haberle puesto todo esto. ¿Ya viste la diferencia? Ocupé una línea de código adicional de un campo oculto cuando yo pude haber mandado los datos o la información en el botón. ¿Cuál es la forma correcta? Cualquiera de las dos sirve, no hay ningún problema. Yo te puedo poner a veces con el hidden, pero porque realmente va a tener un valor que corresponda, por ejemplo, a la base de datos y un action en el botón, como en este caso, porque en realidad estoy mandando solamente la acción del procesamiento, nada más, ¿vale? Es para que lo tengas presente. Entonces, con set session, ¿qué es lo que va a pasar? Va a actualizar este, no hay nada, le va a poner los valores que ya me predefine, le doy en guardar y ya va a aparecer aquí usuario david@gmail y pass admin 085. Entonces voy a copiar esto y lo voy a abrir en otro navegador, en otra pestaña y le voy a poner 2 porque es el otro archivo que tengo aquí. Ya te diste cuenta que para poder utilizar sesiones tengo que utilizar el session start porque si lo quito, ¿ya viste lo que pasa? Entonces lo coloco y estas variables que no eran alcanzables porque no existía la variable global sesión, ¿sí? Ya se pueden mostrar. Y todo esto lo tengo gracias a que aquí las inicié y esta pestaña está accediendo a ese espacio en el disco. Si yo pongo esto y lo pego acá, lo voy a poder ver. Pero si abro modo incógnito, primero que nada, las variables no existen en el espacio del identificador. Hipotéticamente, piensa que este navegador fue el 2, ¿sí? Si yo abro un Firefox y le pongo la misma liga, pues me va a marcar el mismo error porque no existen en este que hipotéticamente punto que le puso el 3, ¿no? Eso es una. Ahora vámonos con la que sigue. Si te fijas, yo tengo aquí el que la sesión se valide primero que acción existe y de hecho este es un if ternario. Me gusta mucho porque nos ahorran líneas. Esto es como si yo le hubiera puesto algo parecido a esto. If, y le voy a poner aquí abajito el else. If iset, o sea, valida que la variable exista, le va a asignar la información a la variable action y en caso de que no exista, le va a poner null. Null, ¿qué significa? Es un valor especial que no vale absolutamente nada. O sea, no es de que esté vacío.
sea, no vale nada. La nada, vamos, ¿no? Entonces, esto es como en base de datos, que puede no haber nada en esa variable. Entonces, yo aquí le voy a poner, por ejemplo, la sesión ya la tenemos y voy a descomentar esto. Entonces, ahora sí, yo ya le puedo poner a este archivo. Esto lo voy a regresar. Bueno, me lo voy a llevar para que lo tengas aquí arribita. Y por obvias razones, yo acá ya puedo tener la información. Ya casi vamos a acabar, nos faltan las últimas rectas, que era lo que te decía, que eran unos formularios que pues, prefería ya mejor que los generaras con la IA, porque esto pues ya te lo sabes, ¿no? O sea, entonces en este set session, o sea, vamos a agregar un valor. Un set session, ¿te acuerdas lo que hicimos con la variable de aquí arribita? La de vaciar, que la habíamos puesto en un set. Va a ser algo muy parecido. Le voy a poner aquí que si la acción es un set section key, me voy a ir al if de un set section key. Entonces, esto es importantísimo porque chécate que yo lo voy a poner aquí y hasta este momento la variable llamada sesión usuario, porque la que voy a borrar nada más es usuario, no pasa, que vendría siendo lo que tenía el valor de password. Si yo elimino esta, pero chécate, en el otro archivo sigue estando. Mira, actualizo y sigue estando. Pero si yo la elimino, chécate, la que va a desaparecer es esta, nada más. Entonces le voy a dar un set. Fíjate que desapareció, queda paz, pero este archivo sigue estando procesando porque todavía no se actualiza. Si yo actualizo esta página, ya no va a aparecer ni existir la variable que tiene asignado el valor de la sesión usuario. ¿Sale? Entonces para eso sirve el onset. Y por último, el destroy, que este es muy útil para tu logout. Ahí, para, dijeras tú, paren las orejas porque esto les va a servir. Si yo, por ejemplo, este ya lo hicimos, entonces ya hemos terminado. Si yo le pongo el session destroy, me voy a ir por el formulario que está aquí abajito. Entonces, si yo me voy hasta acá abajo, ese tiene la acción session destroy, ¿sí? ¿Y a qué if va a entrar? Va a entrar al if de la acción session destroy. Entonces va a poner un session onset que va a eliminar todas las variables de sesión, alias usuario, path que ya habíamos declarado aquí, y aparte va a destruir la sesión. ¿Qué sesión? La de este navegador. Cuando tú actualizas la página, te va a crear una nueva sesión por este session start, pero ya no vas a tener el ID anterior. Probablemente aquí fue el ID 1, pero en la siguiente vuelta vas a tener el 2, ¿sí? Y si en este equipo tenías otro navegador abierto, pues va a ser el 5, ¿no? Entonces de esa manera yo, por ejemplo, voy a actualizar esta, tenemos paz, y si le pongo el session destroy,
va a borrar todo. ¿Qué pasó con el post? La acción session destroy, porque eso sí se siguió mandando, pero ya en la sesión ya no existe. Ahora actualiza esta y ya no va a estar ninguna de las dos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer de actividad? Y obviamente pues lo vas a saber hasta que llegues al final del video. Vas a tener que empezar a estructurar tu login. Un formulario de Bootstrap y ese formulario es un formulario cualquiera. Si te fijas, yo el formulario que voy a utilizar es un formulario secas de Bootstrap para poder procesar usuario y contraseña. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procesar la información a través del método post, ¿sí? Porque ya no lo vamos a utilizar el método get para que no se vea la información a través de la URL. Entonces, a través del método post, y quiero que me hagas un if, ¿sí? En un archivo. Tú si te fijaste, yo siempre utilicé el action vacío. Entonces tú crea un archivo, por ejemplo, no sé, el archivo procesar login.php y aquí vas a mandar la información. Quiero que proceses allí el usuario y la contraseña, ¿va? Y dependiendo de si, por ejemplo, le puse Luis, me diga, bienvenido cliente Luis. Pero si le pongo, no sé, Daniel, que me diga, bienvenido administrador Daniel. Y vas a ponerle con un if, procesando el post, y con un session, imprimiendo su nombre y su contraseña. Esa sería la primera etapa. Y vamos a ver tu redireccionamiento, que me parece que en este no lo había planteado. Ah, no, sí, sí lo puse. Sí, sí lo puse. Ja. Algo me decía que algo me faltaba. La redirección. Aquí está. Entonces voy a ponerla aquí arribita en el 7 que vendría siendo aquí. Entonces, si yo le pongo correcta, el header location, que es lo que va a hacer, redirigirme a una URL. En este caso es una URL, perdón, relativa al archivo en donde yo me encuentro. Como yo me encuentro en 5-php, yo puedo acceder a todos los archivos que están aquí dentro de esta carpeta. Y dentro de esta carpeta, si tú te fijas, tengo 5-php, tengo la carpeta 4-forms, tengo esta y esta. Quiero que me redirija a esta. ¿Cómo le hago? Punto diagonal, ruta relativa desde donde yo me encuentro al archivo 5-html-php-2 y a este me va a redireccionar. ¿Sale? Y con esto le pones exit para que una vez redireccionado evite ejecutar más código. Siempre se lo vamos a poner después de un redireccionamiento o de procesar base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es actualizar este. Ah, no, pero este no es. Es este. Y lo tenemos aquí. Entonces la contraseña va a ser correcta. ¿Sí le había puesto correcta? Sí. Entonces, variable post que viene obteniendo el post password, le pongo enviar por post y me va a redireccionar aquí a al archivo. ¿Por qué me marca error? Pues bien sencillo, porque estos no se habían definido. Guárdalos, tu session, va a poner correcta y ahora sí aparece la información. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Te voy a mencionar una estructura de archivos que lo vas a estar trabajando para el proyecto que vamos a utilizar gestor web.
Quiero nada más que te enfoques en lo que está aquí en public. Esto ni le hagas caso. Vas a tener una carpeta llamada public, ¿sí? Esta carpeta momentáneamente solamente es de carácter didáctico porque en realidad no la vamos a utilizar, pero public es todos los archivos que son públicos en el servidor. Pero como Sham no podemos utilizarlo, te vas a enfocar solamente en estos que están aquí. Admin, assets, cliente y todo lo que no pertenece a admin y a cliente, que es por ejemplo el login, el logout y el registro. ¿Sale? Entonces, ¿qué archivos vas a crear? Vas a crear una carpeta llamada admin, una carpeta llamada cliente, una carpeta llamada login, que vendría siendo este archivo, y hasta allí. Solamente estos tres que están aquí. Y assets. Pero assets todavía no lo vas a crear, o sea, ahí déjalo creada la carpeta, pero todavía no la vamos a utilizar. O más bien sí, si vas a hacer ya tu login con Bootstrap, que lo vas a tener que hacer con Bootstrap por rapidez, ¿vale? Entonces con login lo que vas a hacer es de que si yo le pongo, no sé si dije Luis, que me redirija a cliente y Daniel que me redirija a admin. Entonces adentro de cada uno de estos ya vamos a tener index y de cliente pues vamos a tener un index. ¿Sale? Pues cuídense mucho jóvenes, nos vemos en el siguiente video.